Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estoy preparando mi Biblia. Vamos a tener un estudio bíblico, como cada tarde. Hoy es 16 de abril de 2020. Bueno, veo a algunos hermanos conectándose. Creo que Juan Bermudo fue el primero y lo siguió de cerca Nancy. Así que me alegro que ya estabais preparados para poderos conectar y tener este tiempo de estudio bíblico. Seguimos en nuestro tiempo especial, no solo aquí, en todo el mundo, por tema del coronavirus. Así que os devuelvo los saludos, Nancy, Miriam, Patricia, Juan Bermudo, los que estáis escribiendo y dando saludos, pues también vosotros, que Dios os bendiga. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante e importante, porque es algo básico, fundamental, que tenemos que entender muy bien como creyentes, como cualquier recién convertido en su discipulado tiene que aprender esto, y nosotros, si llevamos años de creyentes, también tenemos que asimilar el concepto del tema que hoy nos ocupa, las dos naturalezas. Así que, bueno, continúo leyendo vuestros saludos. Buenas tardes también, Cecilia, Benito, buenas tardes, bendiciones. Me alegro que hayáis podido ocupar este tiempo para poder juntos estudiar hoy jueves también la palabra de Dios. Y bueno, es un tema, como os estaba diciendo, pues importante e interesante, algo que tenemos que entender como cristianos. A veces no se nos enseñan según qué cosas. En la Escritura está todo lo que necesitamos saber para ser discipulados, así que vamos a estar ahí aprendiendo. Buenas tardes, María Luisa, René, Mari, Juan Vázquez, a todos los que estáis escribiendo. Y bueno, aunque otros no escribís, os veo por allá los iconos y también un saludo. Y vamos a orar para aprovechar el tiempo mientras otros hermanos se vayan conectando, que después la hora y pico que estamos juntos se nos va rápido volando y son muchas cosas las que tenemos que ver en esta tarde. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos, gracias por estar con nosotros ahora. Queremos presentar este tiempo delante de ti. Llévanos en tus manos, Señor, enséñanos todas las cosas, háblanos. Que el Espíritu Santo, Señor, esté enseñándonos toda tu verdad, guiándonos al explorar en las Escrituras, al escudriñar tu palabra, que tú nos enseñes, Señor. Que tu palabra caiga en nuestra vida como en una buena tierra. Necesitamos recibir el alimento espiritual, esa palabra que nos va transformando, que nos cambia. Necesitamos cada día ese alimento espiritual. Por eso, Señor, estamos en una buena línea. Todo esto no lo hemos buscado nosotros, ocurrió. Sin duda tú, Señor, estás tratando con tu iglesia y tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Nosotros no lo habíamos planeado, surgió así, sin más, por eso sabemos y creemos que esto viene de ti. Tú eres el que provoca estas circunstancias y pones en nuestro corazón la iniciativa de hacer estas cosas. Así que aquí estamos alrededor de tu palabra, hermanos de diferentes lugares del mundo, para poder recibir juntos lo que tú nos quieras decir en esta tarde. Tu palabra es viva, por eso la vida que tiene, el dinamismo es dinámica. Lo que tu palabra produce en nosotros hoy lo deseamos, lo queremos y nos dejamos llevar por ti, muy agradecidos porque tú tomas este tiempo para hablarnos. Danos sabiduría y ayúdanos a entender. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendícelos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, pues bienvenidos nuevamente. Gloria, veo que es la última que escribió el saludo. Un saludo también para ti, con hambre de la palabra, dice Gloria.
pues eso es lo que tenemos, hambre de la palabra, deseos de alimentarnos. Las dos naturalezas se titula este estudio. Y para introducirnos, me gustaría que abras tu Biblia en Génesis capítulo 1, porque allí en Génesis capítulo 1 tenemos la narración de cómo la creación fue hecha, cómo Dios creó todas las cosas. Y vamos a meditar aquí ese principio en el que vamos a estar meditando hoy. Maricha, bienvenida también, buenas tardes. Y ahí están más hermanos conectándose. Ángel, Requena y familia, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, ¿cómo os echo de menos a unos y a otros? Gracias a Dios que en el súper nos encontramos algunos. El otro día fui y me encontré con 2-3 hermanos. Hoy, esta tarde, fui un momentito a comprar alguna cosa que me hacían falta y me encontré aún con otro hermano, con José Luis. Y bueno, por lo menos así nos vamos viendo, ¿no? Y otros pues nos vemos aquí por este medio, que aunque no podamos abrazarnos y vernos, pero bueno, ahí en la distancia somos bendecidos también. Bienvenida Beatriz, buenas tardes. Paco, Rosario, Tamara, bienvenidos también, buenas tardes. Bueno, vamos a ver Génesis capítulo 1. En la narración de la creación, cuando Dios empieza a crear a los seres vivos, a los animales, ya sabes que el orden es que primero creó a todos los animales que hay en el mar, desde los peces más pequeños, dice ahí, hasta los grandes monstruos marinos. Y después Dios creó las aves, y entonces Dios creó aves, reptiles, mamíferos, todos los animales que hay sobre la tierra. Y quiero llamarte la atención en el detalle que usa Génesis para referirse a la creación. Cuando dice, no sé, si vemos algunos versículos por aquí así como el 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Fíjate que aquí se utilizan dos palabras, género y especie. Y en cada una de las descripciones que Dios hace al crear a cada uno de los seres vivos, hace la misma referencia. En el versículo 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y podríamos seguir así con cada uno. En el versículo 25, hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. El lenguaje que usa Génesis aquí es un lenguaje científico. Piensa que cuando la Biblia se escribió, y el libro de Génesis se escribió, lo escribió Moisés, estamos hablando de hace ya unos cuantos miles de años, pues esta forma de escribir, de hablar, de dar detalles que hoy en día la ciencia usa y conoce, pues era muy desconocido, era muy improbable que alguien utilizara esos términos y se expresara de esta forma. Aquí hay sabiduría. Es una de las demostraciones que la palabra de Dios es un libro excepcional, porque aunque no es un libro científico, porque el propósito de Dios no era desvelarnos datos científicos, imagínate, si Dios nos hubiese querido enseñar ciencia, hubiésemos tenido ahí no sé cuántos cientos de volúmenes escritos. El propósito de la Biblia es otro muy concreto, es la salvación del hombre. Entonces trata el problema del hombre, el pecado, la muerte, la salvación, la vida eterna. Pero, claro, es inevitable que se ven algunas de estas pinceladas de la sabiduría de Dios también en temas de ciencia, en temas científicos. No es el único aquí que estamos leyendo. Pero aquí utiliza dos palabras, género y especie. Es muy obvio y la ciencia posteriormente utilizó esos términos para referirse a todo el reino animal, a todos los seres vivos. La palabra género nos habla del conjunto de características diferenciadas entre sexos, entre hombres y mujeres. Entonces eso es el género. Si hablamos de especie, pues es la unidad básica de clasificación biológica. O sea, hablamos de las especies.
Por eso los teóricos evolutivos hablan del origen de las especies, el libro que escribió Darwin, porque cada especie en sí misma reúne una serie de características propias de esa especie. Un gato es gato y un perro es perro. Y aunque ambos tienen 4 patas y tienen rabo, pero son especies distintas. Entonces, entre ellas no se pueden cruzar. No puedes, un perro y un gato no se van de romance y después nacen perro-gatitos. No, no es posible. Son especies distintas, cada uno según su especie. El problema de la evolución es decir que de una especie se saltó a otra especie distinta. Eso es un problema. ¿Cómo explicas eso científicamente? No hay una explicación. Ni hay explicación científica, no hay un programa así que se vea científicamente cómo eso ocurre. No hay un registro fósil. No está el paso entre una especie y otra, no hay ningún fósil que demuestre ese momento evolutivo. Entonces ahí hay un problema. La Biblia nos habla de que Dios creó a todos los seres vivos según su especie y según su género. O sea, Dios creó la diversidad. Dios hizo a cada uno de una forma determinada y cada uno en su especie es lo que es. También la Biblia se toma y en Génesis capítulo 1, 26-27 y después en el capítulo 2 se nos explican algunos detalles más de cómo Dios creó al hombre, al ser humano. Y la Biblia dice que, bueno, como hemos dicho también en clases anteriores, Dios creó al hombre de los mismos elementos que había en la tierra. Y la diferencia es cuando Dios le da la vida al hombre, es que Dios crea al hombre a imagen y semejanza suya, a imagen y semejanza de Dios. Y eso hace al hombre distinto al resto de todos los seres vivos. Ahora bien, ahora el hombre, la Biblia también nos habla, la palabra de Dios nos explica que el hombre tiene 2 naturalezas. Tenemos una naturaleza carnal y tenemos una naturaleza espiritual. Entonces, esa doble naturaleza está en nosotros y tenemos que entender cómo funciona eso en nuestras vidas. Y aún dentro de eso podríamos hablar de la nueva naturaleza. Cuando una persona conoce a Dios, cuando una persona cree en Dios, y entonces pasa de muerte a vida y por lo tanto tiene una nueva naturaleza. Todos esos términos están desarrollados aquí en el Nuevo Testamento y tenemos que entender bien a lo que la Biblia se refiere para poder comprender dónde estamos, quiénes somos, si hemos creído o no hemos creído, si somos salvos o no hemos salvos. Tenemos que tener muy en cuenta si estamos en la nueva naturaleza o todavía estaríamos en la antigua naturaleza. Si vamos a ver una serie de textos, que eso nos lo explica bien la Biblia, y vamos a hacer un estudio así profundo. Este es un estudio, como te decía, básico, que todo cristiano tiene que saber, y precisamente estas cosas a veces no se estudian. Y hay hermanos pues que esto nunca lo tuvieron presentes o no se les enseñó, y de ahí que a veces se generan unos conflictos internos o hay confusión en cuanto a quién es creyente y quién no lo es. Entonces, para cualquier creyente, con cuántos años lleves en el Señor, este estudio es importante, pero si llevas poco tiempo, pues mejor todavía, es un estudio importante para ti. Y si conoces hermanos, pues que quizás no entienden o no se aclaran con esto, pues compárteles también el estudio. Vamos a ir viendo algunos textos. Vamos a ir a primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios 15 y vamos a leer el versículo 35 al 49. Pablo está enseñando a la iglesia de Corinto, está hablando del pecado, está hablando de la resurrección de los muertos, está hablando de la naturaleza de cada persona. Y en ese contexto él dice, versículo 35, primera de Corintios 15, 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo.
Bueno, me detengo aquí un momentito porque, bueno, estas son esas pinceladas que la Biblia da también en temas científicos. Es muy interesante que aquí el apóstol Pablo está estableciendo un principio que vemos todos los días a nuestro alrededor en la naturaleza. Habla de que para cosechar vida, primero algo tiene que morir. Claro, esto tiene una implicación, una enseñanza espiritual. Cristo murió para vivir y para darnos vida a nosotros. Nosotros tenemos que morir también con Él. Este es un principio. El mismo Jesús enseñó acerca de esto, que el grano de trigo es necesario que caiga en tierra y muera para que dé vida. Aquí Pablo está utilizando ese principio. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Dice, Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Cada semilla es una semilla diferente de la otra. Si siembras un grano de trigo, saldrá una espiga con más granos de trigo. Si siembras un grano de maíz, saldrá una planta de maíz y dará panochas y dará más maíz. Si tú siembras cebada, saldrá cebada. O sea, tú no puedes esperar sembrar trigo y tener la incertidumbre a ver qué saldrá. No es una una aventura a ver qué sale. No se crea ninguna expectativa. Si siembras maíz, sale maíz. Si siembras trigo, sale trigo. Entonces, ese es un principio que la Biblia establece, pero que es obvio, lo vemos a nuestro alrededor en todas partes. Ahora Pablo quiere llevar esto a la persona, a cada uno de nosotros. Por eso dice versículo 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. O sea, aquí también Pablo clasifica y diferencia la diversidad que hay dentro de la misma naturaleza en cuanto al reino animal. No es lo mismo un hombre que una bestia, que un pez o una ave. No, es diferente unos de otros. Y eso es algo pues que podemos reconocer. O sea, no es lo mismo un mamífero que un pez que hay en el mar. Son diferentes, ¿verdad? Y ahora dice Pablo, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Ahora Pablo está hablando de la diferencia también en diferentes seres. Seres celestiales, seres terrenales, cada uno tiene su propia gloria. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Cuerpos celestiales, cuerpos terrenales. Nosotros estamos en la Tierra, pero tú miras al espacio y hay cuerpos en el universo, en el firmamento, y cada uno tiene su propia gloria. La luna tú la ves por la noche, la luna llena, ¿no? Y wow, siempre causa un impacto. Y si puedes le haces fotografías y te quedas. Pero de pronto tú te acuerdas que la luz que estás viendo no le pertenece a la luna, está reflejando la luz del sol. Por eso una gloria es la del sol, otra gloria la de la luna. Y ahora Pablo, ¿por qué nos está contando esto Pablo, no? ¿A dónde quiere ir a parar? Bueno, mira, versículo 42. Así también es en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y ahora me detengo ahí otra vez un momentito. Fíjate, este sería el versículo clave en este pasaje que estamos leyendo. Leeremos hasta el versículo 49. Ahí está. Nosotros somos, lo que tú estás viendo es una persona. La persona, entendemos por lo que la Biblia nos explica, que está formada por tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Seguro que siempre has escuchado eso. Incluso antes de ser cristiano, seguramente ese concepto cuerpo, alma y espíritu lo habías escuchado ya. Entonces, el cuerpo animal que Pablo se refiere, se siembra cuerpo animal,
está utilizando la misma idea de cuando tú siembras un grano de trigo en la tierra, ese grano tiene que morir, ese grano está seco, ese grano tiene que desintegrarse, va a desaparecer para dar la vida. El grano muere, pero del grano sale la planta. Entonces, el grano murió, salió la planta que da vida. Esto, mirando a Jesús, era así. Era necesario que Jesús muriese para que la vida surgiese. Es necesario que nosotros muramos para que la vida viva. Por eso se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahora bien, quiero que notes una cosa. Aquí está hablando de resurrección y está hablando de cuerpo. No dice solamente alma o espíritu, algo que quede ahí volátil, algo que si tú ves un espíritu haces así con la mano y lo atraviesas. No, está hablando de un cuerpo. Volvemos a un tema que estos días hemos dado vueltas ayer en el estudio y en otros estudios atrás, cuando hemos planteado que cuando un día estemos con el Señor, cuando Cristo venga y los muertos en Cristo resuciten primero, y todos los que estemos vivos en ese instante seamos arrebatados juntamente con ellos, con Cristo en las nubes, entonces nuestro cuerpo será transformado. Eso es lo que la Biblia llama la resurrección, la primera resurrección. Los que son de Cristo resucitan para estar con el Señor. Entonces tendremos un cuerpo. Lo que pasa es que ese cuerpo dice cuerpo espiritual porque quien va a dominar en ese cuerpo es el espíritu. Por eso la Biblia hace esa diferencia, cuerpo animal o terrenal, cuerpo espiritual. El cuerpo que ahora nosotros estamos viendo es un cuerpo que está controlado por los sentidos, es nuestra vestidura, lo que nosotros somos en realidad no es este cuerpo, el cuerpo es materia orgánica. Cuando nosotros morimos hay una separación entre el cuerpo y el espíritu, el cuerpo y el alma y espíritu. Entonces, en ese momento, el otro día leíamos allí en Eclesiastés, que el cuerpo vuelve al polvo de donde salió y el espíritu vuelve a Dios. Entonces, el cuerpo que nosotros estamos viendo se va a desintegrar, va a desaparecer. Por eso también me preguntaban el otro día, ¿y qué pasa si a uno lo incineran? Bueno, no pasa nada, porque en cualquiera de las formas este cuerpo se desintegrará, sea que lo incineren o sea que te sepulten así tal como estás. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde salió. Entonces, lo que Dios nos va a dar es otro cuerpo distinto, no tiene que ver con este que tenemos ahora. De ahí esos rasgos que la Biblia a veces nos muestra cuando Cristo resucitó. Él es el primogénito de la resurrección, el primogénito de los muertos. Él es el modelo de lo que ocurre cuando uno resucita para vida eterna. Entonces Jesús mantenía rasgos de lo que Él fue, pero a la vez era distinto a lo que fue. Es muy curioso algunos ejemplos. Por ejemplo, alguno dice, bueno, pues a Jesús le quedaron las cicatrices de cuando Él murió en la cruz. ¿Quiere decir que si a uno le amputaron un brazo, resucitará con un brazo amputado? No, porque en el caso de Jesús las cicatrices están transmitiendo un recordatorio que nos enseña algo. No es porque resucitemos con las cicatrices. No, no tiene que ver. El hecho de que Cristo le dijo a Tomás, mira ahora mis manos y toca mis heridas y mete tu mano en mi costado, eso eran las cicatrices, las huellas de lo que Él había hecho por amor a nosotros. Eso es algo que vamos a recordar siempre, toda la eternidad. Pero no es que nuestro cuerpo al resucitar o al ser transformados mantenga rasgos así como lo que teníamos en vida. No, no es así. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando Juan está ahí en Apocalipsis y está teniendo la visión del cielo y ve el trono, y en el trono está Jesucristo, entonces de pronto dice, y miré y vi al Cordero de Dios. Y él habla del Cordero. Pero en el mismo pasaje, eso está aquí, 2 o 3 versículos más para abajo, dice, y entonces cuando miré y vi al león, dices, a ver, pero ¿cómo? Si estaba mirando y vio al cordero, ¿cómo es que ahora ve al león? Un cordero y un león no se parecen en nada, son totalmente distintos. ¿Qué estaba viendo Juan? Estaba viendo a Jesús, un Jesús glorificado, con el cuerpo
glorificado, transformado, que tendrá para siempre, por toda la eternidad. Pero según la obra que Jesús había hecho en este mundo, había rasgos que de pronto le identificaban como tal. Por eso de pronto Juan veía al Cordero y ahora de pronto veía al león. Es el Rey de Reyes, el león de la tribu de Judá. Por eso se le podían ver las cicatrices de la crucifixión, por eso se le podían ver algunos de estos rasgos, pero no es que el cuerpo en la eternidad mantenga algún defecto de cuando estuvimos aquí. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Es necesario que este cuerpo muera para que el otro resucite y viva. Entonces hay un principio establecido en la Biblia, y es que nosotros ya empezamos a disfrutar la nueva naturaleza en el momento de creer. Cuando Jesús habló con Nicodemo, allí en el Evangelio de Juan capítulo 3, tenemos esa historia narrada. Allí Jesús le dijo a Nicodemo una cosa: si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Entonces Jesús habla de un nuevo nacimiento. Es necesario morir para nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendía y preguntó: ¿cómo un hombre siendo adulto puede meterse otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? No se puede, ¿verdad? No, claro que no. Por eso Jesús de pronto le habla lo que es nacido del Espíritu. Ahí está la cosa. Entonces nosotros estamos a medio camino de lo que seremos. Juan dice en su primera carta: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Cristo se manifieste, entonces seremos semejantes a Él, dice la palabra de Dios. Ahora ya tenemos la nueva naturaleza dentro de nosotros. El nuevo nacimiento se ha producido ya en nuestro interior. Hemos muerto a una vida vieja, hemos nacido a una vida nueva. Solo que aún estamos incompletos, no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Tú ya tienes la nueva naturaleza, pero ahora falta cambiar el vestido, el cuerpo. Por eso el cuerpo que ahora tenemos es temporal, es terrenal, es cuerpo animal. El cuerpo que tendremos después no será bien como este. Este es un cuerpo temporal, es para un tiempo solo. El cuerpo que tendremos en la eternidad será algo distinto a cualquier cosa conocida en esta tierra. No hay nada físico, no hay nada biológico que se parecerá a ese cuerpo que tendremos. Será una fusión de cuerpo entre lo que somos espíritu y una forma en la que podamos interactuar con el universo creado, con la nueva creación que Dios hará, e interactuar unos con otros. Algo complejo, pero ahí la Biblia nos dejó algunos detalles. Pero vamos a terminar de leer este pasaje, versículo 45, para los que habéis ido incorporando. Estamos en primera carta a los Corintios, capítulo 15, hemos empezado leyendo en el versículo 35 y ahora ya vamos por el 45. Bienvenidos todos los que os estáis ahí conectando. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Muy bien, no sé si todos habéis alcanzado a entender lo que estaba explicando. La Biblia matiza esa diferencia entre lo que somos ahora y el cuerpo terrenal que tenemos y el cuerpo espiritual que tenemos. Es necesario que este cuerpo terrenal muera para poder vivir. Por eso, la muerte nunca es una tragedia para el que cree en Jesucristo como su Salvador personal. Pablo decía en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo entendía que la muerte era una liberación, era alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros, dar un paso más en llegar a nuestro estado eterno, nuestro estado definitivo. Pero esta idea es para que vayamos entendiendo algunos conceptos, pero el tema central no es este, el tema central es la doble naturaleza
que ahora tenemos nosotros en nuestra vida, que es ahí donde vamos a tratar de llegar ahora en esta tarde para estudiar esto. Hay una naturaleza que se fundamenta en la carne, en el pecado. La Biblia habla de esa naturaleza, podemos ver algún ejemplo, hay muchos, pero si leemos en Efesios, por ejemplo, capítulo 2, versículo 3, Efesios 2, 3, si me está siguiendo en la lectura de tu Biblia, dice ahí Efesios 2, 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces ahí se está marcando un antes y un después. Nosotros, en otro tiempo, también vivimos bajo los deseos de nuestra carne. Dice, de nuestros pensamientos. Éramos, y nota la palabra, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la naturaleza que está bajo la carne, o mejor dicho, controlada por la carne y por los pensamientos naturales, terrenales. Aquí en la palabra de Dios, la palabra esta naturaleza es physis en griego. Es una palabra griega, physis, a la que al castellano se ha traducido por naturaleza. Physis significa eso, algo de nacimiento, algo natural, por eso habla naturaleza. O sea, si está hablando de que nuestra naturaleza, algo en lo cual nacimos en la carne, en un cuerpo carnal, por lo tanto esa es mi naturaleza. Ahora bien, la Biblia habla de que nosotros, si hemos creído en Dios, hemos recibido una nueva naturaleza. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, segunda de Pedro 1, 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, nota ahora lo que dice, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, a través de la obra redentora de Jesucristo, nosotros, dice, hemos llegado, dice, a través de esas cuales, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Naturaleza, algo de nacimiento. O sea, ahora, a través de Dios, llegamos a ese nuevo nacimiento. O sea, adquirimos una nueva naturaleza. Algo dentro de nosotros ha cambiado. Algo se ha transformado. Hablamos de naturaleza, de clases, de seres. Está la naturaleza carnal, está la naturaleza espiritual. La naturaleza carnal está controlada por el pecado. La naturaleza espiritual tiene victoria sobre el pecado. Vamos a ver otro texto que es clave en todo esto, que es Romanos 7. Hoy ya lo he citado así de memoria y en estos días lo hemos citado muchas veces porque es uno de los textos claves que tenemos que leer y estudiar para entender de qué estoy hablando. Romanos capítulo 7. Si tienes Biblia y lo buscas, pues vamos a leerlo. Hay algunos versículos, no todo el capítulo. Déjame recordarte una cosa, y es que Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, estos tres capítulos se tienen que estudiar en conjunto. Toda la Biblia se tiene que estudiar en conjunto. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Entonces, esa es una regla de hermenéutica, estudiar la Biblia, cualquier texto bíblico dentro de su contexto siempre, ¿no? Pero especialmente hay textos que para entenderlos bien tienes que comprender el contexto inmediato, si no, no vas a saber qué quiere decir. Si yo tomo Romanos 7 y me olvido del 6 y del 8, no voy a entender el mensaje y voy a decir cosas que la Biblia no dice. ¿Por qué? Porque aquí en Romanos 7 Pablo primero usa la analogía del matrimonio acerca de lo que, bueno, está hablando de
de esa influencia, porque todo el tema 6, 7 y 8 está hablando del pecado, está hablando de estar controlados por el pecado y está hablando de vivir en el espíritu libres de esa opresión. Entonces él usa una analogía, la del matrimonio, para hablar de esto. La mujer está sujeta por la ley al marido, está hablando de la ley, de esa sujeción, de principios que él está utilizando para dar un ejemplo de lo que quiere decir. Pero si vamos a partir del versículo 7, que es la parte que nos interesa, él continúa hablando en el capítulo 6, ya hablaba del pecado, muertos en el pecado. Ahora en el capítulo 7 habla de cómo ocurre eso, la influencia que el pecado tiene en nuestra vida. Y dice, por ejemplo, versículo 7 del capítulo 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Lo que está diciendo es que nosotros sabemos que el pecado es pecado porque la ley lo dice. Si no dijese no matarás, pues yo no sabría que matar es pecado, ¿vale? Esos son términos legales, ¿de acuerdo? También déjame que te recuerde otra cosa, y es que la ley de Dios no se originó cuando Moisés la escribió. Esa ley ya estaba escrita en nuestros corazones. Antes de que se escribiese no robarás, el hombre sabía que robar estaba mal. Antes de escribir no matarás, cuando Caín mató a Abel ya sabía que había cometido un hecho delictivo, un hecho vergonzoso, un pecado. Entonces la ley está más allá de lo que está escrito. Es lo que Dios estableció, porque Dios es juez justo y su ley existe. Si existe el juez, existe la ley. Entonces voy a saltar algunos versículos para ir más adelante, para no leer todo y así redimimos el tiempo. Y entonces voy a leer en el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Bueno, nota que vuelve a aparecer aquí esas dos ideas. Algo carnal del pecado, algo espiritual. La ley es espiritual, viene de Dios, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí nos detenemos. Bien, nota Pablo nos está aquí explicando varias cosas. Nos dice, por un lado, que él es consciente, se da cuenta que dentro de él hay dos naturalezas. Por un lado está su carne, que lo lleva cautivo a hacer las cosas que no quiere, o sea, a pecar. Dice que el hombre interior, y aquí utiliza una nueva expresión que nos ayuda a comprender un poquito más todo esto. El hombre interior se deleita en Dios, busca a Dios, pero el hombre exterior se deleita en el pecado, busca cometer pecado. Y él dice que se ha dado cuenta que esto es más fuerte que él mismo, por eso utiliza la palabra ley. Dice, esto es una ley. ¿Qué es una ley? Bueno, las leyes de la naturaleza son las leyes que nos hablan de cosas que ocurren y que no podemos cambiar. Una de las leyes más famosas que conocemos es la ley de la gravedad. ¿Por qué? Porque todos nos hemos caído, sobre todo cuando éramos niños, de vez en cuando el niño ¡bum!, al suelo. ¿Por qué se cae la gente? La ley de la gravedad.
¿Por qué te cansas cuando subes escaleras, una montaña? Cuanto más intentas despegarte del centro de la Tierra, más la Tierra te atrae hacia ti. Eso es la ley de la gravedad. Todo objeto es atraído por la Tierra. En la Luna hay menos gravedad. La Luna es distinta en tamaño, en su interior, el núcleo, lo que tiene. Entonces en la Luna hay menos gravedad. Entonces es normal ver a los astronautas que con muy poco esfuerzo hacen así, saltan varios metros, porque la atracción de la Luna no es la misma que la de la Tierra. Eso es una ley. Hablamos de leyes físicas, son cosas que están establecidas que no podemos cambiar, son así y son poderosas. Una ley es algo poderoso, inevitable, no se puede evitar. Podemos luchar contra algunas de esas leyes, pero no las podemos cambiar, no las podemos evitar. Entonces Pablo habla del hombre interior, el hombre exterior, y el hombre espiritual, el hombre carnal. Ahí están esas dos naturalezas que ahora todos tenemos. Nosotros, si hemos nacido de nuevo, ahora estamos en una nueva naturaleza. Tenemos una nueva vida en Cristo. Pero la realidad, y eso tenemos que entenderlo, tenemos todavía la naturaleza antigua. La carne aún está en nosotros. Por eso termina el pasaje diciendo en el versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No, y da gracias por eso, Pablo. ¿Cómo puede dar gracias por eso? Es una forma de decir me conformo, diciendo que en mi espíritu sirvo a Dios, pero en mi cuerpo sirvo al pecado. No, porque el texto continúa y ahora se aclara. ¿Qué quieres decir, Pablo, con esto? Por eso decíamos 6, 7 y 8, estos tres capítulos se estudian en conjunto, porque ahora el versículo 1 del capítulo 8 comienza diciendo: ahora pues, esto liga este texto al anterior directamente, ahora pues, ninguna condenación hay para los que no están en Cristo, dice, para los que están en Cristo Jesús. Y escucha ahora lo que dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para mí, dice, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que para mí era imposible, que me había llegado a exclamar como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso era imposible para mí. Ahora Dios lo ha hecho posible. Ahora yo ya no tengo que ser esclavo de mi carne, mi naturaleza carnal. Ahora yo soy liberado por el poder de lo que ha ocurrido en mi vida. He nacido de nuevo. Ahora ya no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Recuerdas esa palabra conforme, que significa que tiene la forma? Ya no ando con la forma del pecado, ahora ando con la forma del Espíritu. Ahora la naturaleza espiritual ha tomado el control. Ahora mi carne está sujeta al Espíritu. Bueno, ¿qué os parece? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Cómo lo ves? Bueno, tenemos muchas lagunas todavía, ¿no? No hemos terminado el estudio, aún nos queda por ver cosas. Ahora vamos a ver más todavía. Pero es importante que entendamos este principio. Recuerda que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y hermano, la realidad es que tenemos dos naturalezas. Ahora bien, es muy fácil entender que, por un lado, según la naturaleza que tú alimentes, tendrá más poder que la otra naturaleza, estará más fuerte. Si tú tienes dos perros, un perro blanco y un perro negro, al perro negro le das solomillo, chuletones, pienso con todo tipo de vitaminas, le das buenos asados y el perro negro está fortísimo, está en plena forma, hace ejercicio, come bien. Pero al perro blanco lo tienes atado, no puede hacer ejercicio y de comer le das un trocito de pan duro y un poquito de agua cada día. El pobre perro blanco está famélico, está debilitado.
Entonces de pronto un día se encuentra el perro blanco y el perro negro y se pelean. Bueno, pregunta difícil, ¿eh? ¿Cuál de los dos perros gana en la pelea? ¿El perro blanco o el perro negro? Pues es muy fácil de decir. Aquel que está bien alimentado, el que tiene fuerza, el que está sano, el que está en forma. El otro pobrecito anémico no tiene fuerza ni para sostenerse en pie. Es evidente que sucumbirá al perro negro. Si tu naturaleza carnal está muy alimentada y tu naturaleza espiritual está poco alimentada, respóndeme tú, dime qué va a ocurrir. ¿Qué pasará? Pues que estarás en Romanos 7. No habrás dado el paso a Romanos 8, que es lo natural, porque ahora ya has nacido de nuevo, ahora tienes una nueva naturaleza, ya no tienes que estar en Romanos 7. No seáis todavía esclavos del pecado, dice la palabra de Dios. No, ya no te corresponde eso. No estéis bajo la esclavitud de los hombres, leíamos el otro día también. Bueno, Rosario ha respondido, blanco. Rosario ha respondido, el negro. Bueno, se explicó muy bien, felicidades Rosario. Bueno, es broma. Hermanos, solo mira tu vida. Llevamos un mes, más de un mes, alimentando a nuestro espíritu, como seguramente, si me equivoco me corregís, hermanos que me estáis escuchando, seguramente que en casi toda tu vida de cristiano, algunos lleváis muchos años, seguramente no estáis comiendo tanto de la palabra de Dios como ahora estamos comiendo. ¿Verdad o mentira? ¿Me equivoco o no? Escribidme, decídmelo vosotros. Creo que desde que creímos en el Señor no hemos estado alimentándonos tanto de la palabra como ahora. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que nuestra carne está muy alimentada, pero nuestro espíritu está muy poquito alimentado. Está como el perro blanco. Está famélico, está casi sin fuerzas. O sea, si tú miras tu ser, la carne está súper fuerte de gimnasio. Pero el espíritu, el pobrecito, está ahí que casi que ni se sostiene en pie. Entonces eso es un problema, hermanos. Porque en este mundo, tenemos un montón de alimento para nuestra carne. Constantemente nos llega información de todo tipo. Vivimos en un mundo de consumo, en un mundo en el que los medios de comunicación están constantemente tentando a nuestros sentidos. Querer poseer, querer tener, consumir más de esto, más de aquello. Todo son imágenes seductoras. Todo nos tienta a hacer esto, a hacer lo otro. Todo pone nuestra atención en lo material. Compra esto. Nos venden la publicidad siempre con la intención de manipularnos. Si tienes ese coche serás un hombre de éxito. Si te pones este perfume vas a triunfar en los negocios con el sexo opuesto, vas a tener un buen empleo. Si consumes esto, si haces aquello, si haces lo otro, nuestra carne está constantemente saturada. Nos alimentamos en todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, la diversión. Estamos saturados. Pero el espíritu, ¿cuánto le damos de comer? Pon en una balanza lo que come tu carne, y no me refiero a la paella y a los huevos fritos, me refiero a lo que entra por nuestros ojos, lo que entra por nuestros oídos, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pon en una balanza eso y en el otro plato de la balanza pon lo que estás recibiendo de alimento en tu espíritu. Bueno, seguramente estaréis de acuerdo conmigo que el plato se decanta más hacia el alimento que le damos a nuestra carne. De ahí pues que muchas veces tenemos un conflicto porque es la carne la que controla en nuestra vida. Naturaleza carnal, naturaleza espiritual. ¿Cuál es la que está fuerte dentro de ti? ¿Cuál es la que está ahí? Aún tenemos la naturaleza carnal, por eso puede ser que todavía pecamos, aún fallamos, pero ya no somos fábricas de pecado, recuerda eso.
Mira, quiero mostrarte otro texto que nos enseña ese principio, pero en la práctica. En Juan capítulo 13, versículo 5 al 11. Juan 13, del 5 al 11. Es aquel pasaje en el que Jesús lava los pies a los discípulos, ¿recordáis? Muy bien, pues vamos a leer a partir del versículo 5. Dice, bueno, ya sabéis la escena, ellos llegan después de haber estado predicando por los caminos, por las aldeas, faltaba poco para la fiesta de la Pascua. Entonces, bueno, ellos se ponen para cenar juntos y nadie se puso a hacer lo que era costumbre, o bien era un esclavo de la casa, o si no había esclavo en esa casa, pues el anfitrión tenía la obligación de coger y lavar los pies a los comensales, a los invitados. ¿Por qué? Bueno, ellos no comían en una mesa, aunque tú hayas visto el cuadro que pintó Da Vinci ahí de la Santa Cena y están todos sentados en este lado de la mesa para salir bien en la foto, se iban a hacer un selfies. No, ellos comían recostados así en el suelo. Quiere decir que yo al recostarme, pues los pies de mi compañero seguramente quedaban cerca aquí de mi cara y todos recostados más o menos ahí como podían alrededor de los alimentos. Entonces veníamos de andar por caminos, el sudor en los pies, el polvo, se formaba ahí como un poco de barro, en fin, el mal olor, todo. Entonces no solo se lavaban las manos para comer, también se lavaban los pies. Pero en ese momento están todos los discípulos ahí sentados, preparados para la cena, y nadie tiene la iniciativa de hacer eso, de lavarse. ¿Por qué? Bueno, hemos visto en otros pasajes a los discípulos compitiendo entre sí, quién será el mayor, quién será el menor. Era algo así como rebajarse ante los demás. El orgullo era demasiado alto para decir, me rebajo y lavo los pies a vosotros. Así que en un momento dado, Jesús es el que se levanta. Dice en el versículo 4, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Y ahora dice versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Bien, en este pasaje nosotros leemos la palabra o palabras derivadas lavar, lavarse, lavar, lavarás. Esa palabra aquí en este pasaje nosotros siempre la relacionamos con un mismo significado. En el español, en el castellano, decimos, bueno, lavar, lavar es lavar. Yo puedo decir, voy a lavar este plato, yo voy a lavar mis manos, yo voy a lavar la cabeza, me voy a lavar todo entero. Pero en el griego utilizan varias palabras para referirse a qué parte o partes del cuerpo van a lavar. Y eso es muy interesante, porque en este pasaje aparecen varias clases de palabras, aunque al traducirlas al castellano yo me quedo con la idea de que es lavar, pero no. Por ejemplo, en este versículo 5, cuando dice y comenzó a lavar los pies. Esa palabra lavar en griego es nipto. Los que estáis tomando nota. N-I-P-T-O. Nipto. Lavar manos, pies o cabeza. Eso es lo que significa nipto. O sea, cuando uno utiliza en el griego nipto, se está refiriendo únicamente a lavar los pies, las manos o la cabeza. Nada más. Entonces, cuando dice ahí, y Jesús comenzó a lavar, nipto, los pies. O sea, Jesús les está lavando solo una parte, que podían ser los pies, las manos o la cabeza. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Lavas? Nipto. ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás, nipto, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, nipto, otra vez, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pies, manos y cabeza. ¿Por qué crees que dijo Pedro eso? Bueno, porque ellos están utilizando una palabra y entre ellos están entendiendo. Es una palabra griega
que dice manos, pies y cabeza. Nosotros en el castellano hemos perdido la esencia del fondo de este estudio, por eso el estudiante se mete más allá de la simple lectura, que es lo que estamos haciendo ahora nosotros. Recuerda que eres un estudiante de la Biblia en este periodo especial que estamos teniendo. Entonces Pedro dice, bueno, si no te lavare los pies, Jesús le dice, si no te lavare los pies no tendrás parte conmigo. Y Pedro amplía a todo el significado de la palabra nipto. Si no te lavare, pues Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Lávame todo nipto. Lávame lo que significa nipto. Lávame pies, manos y cabeza. Pero ahora Jesús le va a aclarar algo. Versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado, y de pronto ahí utiliza una palabra nueva. Hasta ahora ya has visto nipto, nipto, nipto. Pues nipto todo. O sea, pies, manos y cabeza. Pero ahora Jesús le dice, el que está lavado, y esa palabra griega es louo. Los que tomáis nota, L-O-U con acento O. Louo. El que está louo, y louo significa bañar a una persona totalmente. Cuando uno se baña entero, cuando tú te duchas completamente y te lavas la cabeza y la cara y las piernas, los pies, los brazos, todo el cuerpo, tú estás louo, lavado totalmente. El que está lavado totalmente no necesita sino lavarse, nipto. Fíjate, ahí está interesante. Claro, yo leo en castellano y no me doy cuenta de esos detalles, porque no estoy leyendo en griego. Si no profundizo como estamos haciendo ahora en el estudio, no percibo esos cambios en la palabra. Yo leo, el que está lavado no necesita sino lavarse. Lavado, lavarse para mí significa lo mismo. En griego no. El que está lavado, totalmente lavado, todo su cuerpo completo lavado, no necesita sino nipto, lavarse los pies, las manos o la cabeza. O sea, lavarse una parte de su cuerpo. Pues está todo limpio. Y limpio es otra palabra distinta. En este mismo versículo, el 10, tenemos 3 palabras que en el castellano nos pueden resultar en un significado similar: lavado, lavarse y limpio, pero en el griego no. El que está lavado, louo, totalmente lavado, no necesita sino lavar una parte, nipto, una parte de su cuerpo, porque está todo limpio. Limpio es katsaros, con K de kilo, K-A-D-S-A-R-O-S, con acento al lado final, katsaros. Limpio, puro, sin mancha. ¡Wow! ¡Qué interesante la enseñanza de aquí! Dicho de otra forma, si Jesús te bañó totalmente, entonces estás katsaros. Si Cristo te luo, te bañó totalmente, todo tu cuerpo, todo entero, entonces estás puro, katsaros. Y ya no necesitarás volver a lou, a bañarte totalmente, porque ya lo estás. Estás limpio, katsaros. Solo necesitarás lavar una parte de tu cuerpo. ¿Cuándo? Cuando pecas. Cuando cometemos pecado, entonces la sangre de Cristo limpia esa parte solamente, porque tú ya estás limpio. Tú ya fuiste purificado. Y la sangre de Cristo tiene el efecto de venir y limpiarte. Por eso ahora Jesús aclara y dice, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Vosotros estáis katsaros, puros, sin mancha, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios, no estáis katsaros todos. Judas no había sido louo por Cristo, no había sido limpiado por Cristo. Él no permitió esa limpieza, por lo tanto no estaba limpio, no estaba puro. Así que a él no se le aplica la enseñanza, necesitas nipto, lavar tus manos o tus pies o tu cabeza. No, él lo que necesitaba era limpieza completa. Necesitaba que Cristo lo limpiase de sus pecados. Por eso entendemos en la palabra que Judas no era salvo,
no había creído en Jesucristo como su Salvador personal. Creía en Cristo, pues como hoy en día algunos creen que fue un gran maestro, fue el líder de una religión, fue un personaje histórico, pero solo se puede creer para salvación de una manera, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió por tus pecados, que Él resucitó, que Dios le levantó de los muertos, que Él vendrá en su segunda venida a buscar a los que son suyos. Esa es la única forma de creer en Cristo para ser katsaros, limpios, puros, haber sido lavados totalmente. Mira, ya que estamos aquí en Juan 13, vamos a pasar al capítulo siguiente, al 14. Mira el versículo 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, el otro discípulo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando tú estás limpio, cuando tú has nacido de nuevo, tienes una nueva naturaleza, cuando tú ya no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, entonces todo eso se va a hacer evidente, se va a notar, se va a ver. ¿Por qué? Porque esa es tu nueva naturaleza. ¿Y cuál es la nueva naturaleza? ¿En qué se va a notar? El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Amar a Dios, estar limpio, tener la nueva naturaleza, estar en el Espíritu, se va a manifestar guardando su palabra, obedeciendo sus mandamientos, llenándonos de esa palabra. ¿Cómo podremos obedecer la palabra de Dios y hacer y cumplir con su voluntad si no nos llenamos de esa palabra? Si no la conocemos, si no nos alimentamos. Por eso Jesús decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos cada día comer igual que en nuestra carne, comer en el Espíritu. Felicidades, hermanos, que cada día os estáis alimentando de la palabra de Dios. Ahora estamos más cerca que nunca de la voluntad de Dios para nuestra vida, llenarnos de su palabra a diario. Y no es suficiente, hermano. Todavía la balanza no sé cómo está. ¿Cuántos ratos en videojuegos jugaste? ¿Cuántas películas viste? ¿Cuántas series degustaste hoy? ¿Cuánto contenido a veces no del todo sano a través de internet recibiste? Dicho de otra forma, ¿cuánto alimentaste a tu carne? ¿Cuánto estás alimentando a tu espíritu? Tenemos que invertir más tiempo. Por eso Dios está tratando con nosotros en nuestros días. Según tu naturaleza, así los demás van a ver. El que me ama obedece mis mandamientos. El que dice que me ama está guardando mi palabra. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si tú no amas a Dios, si tú no estás lleno de Dios, entonces cada uno según su naturaleza, eso es lo que va a resaltar. Por eso, hermanos, cuando en la iglesia de este tiempo muchos dicen yo soy cristiano y voy a una iglesia y tienen lenguaje cristiano y alaban a Dios, como hablábamos en estos días, tiempos peligrosos, el diablo se disfraza como ángel de luz, hay lobos en la iglesia que están disfrazados de ovejas, y después hay muchos que se creen oveja y no son oveja, son cabras. El Señor en el juicio final va a separar las cabras de las ovejas. Entonces, en la iglesia hay gente que se cree oveja, pero su naturaleza le delata. Me acuerdo una vez en una reunión de pastores ahí en Sabadell. Estábamos en una reunión y me acuerdo la expresión de un pastor, así todo como enfadado. Dice, yo no tengo ovejas, yo tengo cabras. Dijo todo enfadado. Allí en la reunión estábamos hablando, no sé, no recuerdo. Y yo lo miré así sorprendido y pensé, vaya, pues eso es un problema. Porque entonces, si tienes ovejas, eso no es una iglesia. Tiene nombre de iglesia, pero
La iglesia está formada por ovejas. Y nosotros, pastores, que Dios nos ha confiado la responsabilidad de pastorear al rebaño, pero el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, es el propio Señor Jesucristo. Entonces, bueno, caray, entonces, ¿cómo reconozco yo la oveja de la cabra? Por su naturaleza. Una oveja es oveja porque su naturaleza se comporta como oveja. Una cabra es cabra porque su naturaleza se comporta como cabra. Las ovejas se dejan conducir. Si tú no lo has visto en vivo, pues lo habrás visto seguramente en un documental, en YouTube o en un documental en televisión, que están todas las ovejas por ahí, hay un prado verde, están todas las ovejas por ahí más o menos dispersas, y de pronto el pastor, muchas veces el pastor se ayuda del perro pastor, entonces el pastor solo con una voz por ahí y tal, y todas las ovejas le prestan atención, o manda a su perro y el perro pastor llega, ladra y... yo en algún estudio compartido y después algunos hermanos me dijeron, sí, lo miramos y lo vimos. En YouTube hay un documental por ahí cortito, un vídeo cortito, en el que hay por ahí un pastor de ovejas que tiene sus ovejas ahí en el prado y está hablando ahí con una gente y entonces les invita a la gente de que traten ellos de llamar a las ovejas a ver si les hacen caso. Incluso pues intentan imitar la voz del pastor, ¿no? Y están ahí las ovejas comiendo hierba y de pronto hay un joven ahí que no sé qué hace ahí el llamado. Ni una oveja levanta la cabeza, todas siguen ahí comiendo su hierbecita, otra persona lo intenta, las ovejas ni caso. Entonces es el turno del pastor. El pastor se pone ahí en la valla y llama y las ovejas levantan así la cabeza de pronto. Unas pocas empiezan a correr por allí, otras por acá, y de pronto todas las ovejas vienen hacia donde estaba el pastor. Son ovejas. Oyen y conocen la voz del pastor. Ese es un principio bíblico. Mis ovejas oyen mi voz, decía Jesús. El buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Porque la naturaleza de la oveja es escuchar la voz de su pastor. La oveja se comporta como oveja. Las cabras no, hombre, las cabras son cabras. La cabra tira al monte, ¿no? Dice un refrán. Y muchas veces para referirte a alguien de una forma despectiva le dices, anda, que estás como una cabra. Porque la naturaleza de la cabra es otra. ¿Cómo se comporta un gato? Bueno, pues lo normal es que se comporte como gato. Si yo observo un animalito con sus orejitas, su rabito, 4 patitas, garras, y hace miau, miau y va por ahí, yo digo, esto es un gato. ¿Cómo he identificado yo al gato? Por lo que hace el gato, por sus rasgos, por su apariencia, por su comportamiento, su naturaleza. Es un gato, se comporta como gato. ¿Has visto tú alguna vez un gato que vaya por ahí haciendo guau, 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 guau? Por ahí, guau. Qué bien imito al perro. ¿Has visto tú alguna vez un gato comportándose como perro? Hombre, no es lo natural. Puede ser que en la naturaleza está todo muy trastornado, se vean cosas raras. Pero lo normal es que cada uno, según su naturaleza, se comporta como lo que es. Por eso Pedro también nos daba una enseñanza en cuanto a esto. En su segunda carta, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Segunda Pedro 2, 14 al 22. Pedro está hablando de esto y dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, sacuden a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¡Wow! ¿De quién está hablando aquí Pedro? Tiene que ser alguien bien malvado. Pues ¿sabes de quién está hablando? De los falsos creyentes. Este pasaje se titula Falsos profetas y falsos maestros. De eso se está hablando. O sea, gente que predica, gente que enseña, gente que aparecen en las iglesias como pastores, maestros, profetas, apóstoles, gente que tienen apariencia de piedad, pero niegan la piedad y la eficacia de ella la niegan con sus obras.
Gente que en estos últimos tiempos han surgido mucho más en las iglesias. Tienen más medios de difusión a través de las pantallas, internet y otras cosas. De eso se está hablando el apóstol Pedro. Gente que aparenta pero no es. Lobos disfrazados de oveja. La máscara del enemigo. Fíjate otra vez. Tienen ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. O sea, los cristianos débiles, las almas que buscan pero aún no han alcanzado, los que no están bien alimentados en el espíritu, a estos los seducen. Por eso verás al falso apóstol de turno con un auditorio con 20.000 personas, todos gloria a Dios y aleluya. Estas son las almas inconstantes. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea, tuvieron la opción de coger el buen camino, el camino que lleva a la vida eterna, el camino que nos mete en la voluntad de Dios, que nos lleva a la puerta estrecha. Pero escogieron el otro camino, el ancho. ¿Por qué? Porque amaron el premio de la maldad. La maldad tiene un premio también. Es la seducción, es el placer temporal, son los deleites de nuestra carne. Ese es el premio de la maldad. Y muchos, escucha, renunciaron al camino recto para tomar el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Está citando a Balaam, Números capítulo 22. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Fuentes sin agua. ¿Qué es una fuente sin agua? ¿Para qué sirve una fuente sin agua? Para nada. ¿No te ha pasado alguna vez que ibas con tu boca seca, con calor del verano, y ves una fuente y dices, una fuente? Y llegas ahí y aprietas ahí y no sale ni una gota y dices, ¡buah! ¡Qué decepción!, ¿no? Estos son fuentes sin agua. Tienen apariencia, parecen una fuente, pero no tienen agua. Por lo tanto, no son fuente. Versículo 18. Pues hablando, y fíjate lo que dice la segunda parte del versículo 17. Dice, para los cuales está preparada la más densa oscuridad. Está reservada para ellos. Tremendo, ¿eh? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, la seducción, tratan de engañar aún a los escogidos. La seducción nos lleva a tomar la idea de que cuando tú eres seducido, te convencen en tus sentidos, en tu carne, de cosas que no son buenas, pero al seducirte tú las ves como buenas, te convencen, te llevan a desear aquello que es malo para ti, pero el deseo aparece. Versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Les prometen libertad, es un lenguaje evangélico. ¡Gloria a Dios! Venid aquí todos, escogidos de Dios. Dios os va a bendecir, Dios os va a dar riquezas, Dios va a curar toda enfermedad en esta noche, Él te va a dar tu milagro. Trae tu ofrenda, sí, eso sí, trae tu ofrenda. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, muchos de estos se acercaron a los caminos de Dios con buena intención. Muchos de ellos llegaron a la iglesia, a los caminos de Dios, escuchando el llamado de Dios, la voz de Dios. Pero, aunque degustaron, como dicen Hebreos,
aunque degustaron ese don inefable, aunque degustaron las cosas del Espíritu, empezaron, pero no terminaron. No estuvieron dispuestos a renunciar a las obras de la carne. Por eso su estado anterior se quedó pequeño, ahora van a caer aún más bajo. Su estado postrero viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hermano, yo conozco muchas personas así, que llegan y conocen el camino de justicia. Personas a las que les predicamos, algunos empiezan a venir a la iglesia, algunos dan manifestaciones de creer. Yo recibo, yo creo. Personas que degustan las cosas de Dios, incluso los milagros, el don del Espíritu Santo, se están ahí participando. Eso no quiere decir que ya hayan nacido de nuevo, no nos confundamos, porque estos textos son los que pueden hacer decir a algunos que la salvación se pierde. No, en ningún momento dice la Biblia claramente el que fue nacido de nuevo se perdió. No dice eso en ningún sitio. Habla de los que estuvieron en el camino, conocieron el camino de justicia, degustaron las cosas espirituales, tuvieron conocimiento de la verdad, fueron alumbrados sus ojos, dice también en Hebreos, pero eso no quiere decir que llegaron a ser salvos. Estuvieron ahí a punto. Tuvieron todos los ingredientes para dejar atrás una vieja vida y nacer de nuevo, adquirir la nueva naturaleza, pero no lo hicieron. Su naturaleza continúa siendo la de siempre, una naturaleza pecaminosa, carnal. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, y este es el versículo que aclara todo lo anterior que yo he dicho. Porque alguno aún podría seguir diciendo, bueno, sí, pero esa es una forma de interpretarlo. Yo interpreto que la salvación se pierde porque estos estuvieron en el camino de justicia, estos conocieron la verdad, estos estuvieron, y ahora su estado postrero viene a ser peor que el primero. No, pero ahora el versículo 22 lo aclara del todo. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Cómo remata Pedro la enseñanza? Diciendo que al final se demostró cuál era su verdadera naturaleza. ¿Qué es lo que hace un perro? Mira, tú puedes tener al perrito en casa, la mascota de casa, y la tienes bañado, perfumado, le pones un lacito, tiene ahí su collar que le compraste impresionante. Hay perritos que están mejor cuidados que otras personas. Lo tienes ahí al perrito, madre mía, está encantadísimo de la vida, lo tienes ahí con su cojincito que compraste de terciopelo y le compras su comida en la mejor que hay en el mercado, esos sacos de pienso que te dan ganas de comértelo a ti, porque lees ahí todas las vitaminas que tienen y las propiedades y todo, y dices, esto tiene que ser bueno. No nos lo comemos porque pone comida para perros, ¿y no? Bueno, a lo mejor algunos sí lo habéis probado, no sé, yo no. Entonces ahí ves ahí, dices, este perro. Pero de pronto un día el perrito sale, lo sacas ahí al parque y sale por ahí corriendo y resulta que hay allí alguien que vomitó y está ahí el vomitado y va tu perro y se pone ahí a comerse el vomitado. Hay perros que les da por comer excrementos y tú lo ves y te escandalizas. ¡Cookie! Estrella, nombre de perro, ¿eh? No sé cómo se llaman vuestros perros. ¿Pero qué haces, cochino? ¿Qué estás haciendo? Es un perro. Esa es su naturaleza. Se comporta como perro. ¿Qué hacen los perritos cuando se encuentran dos perritos en el parque? ¿Qué se huelen un perrito a otro? Pues se huelen el ano, ahí se huelen ahí y así se reconocen. ¿Por qué no hacemos eso las personas? Hombre, dices, faltaría más, ¿no? Porque nuestra naturaleza es otra. Nosotros nos damos 2 besos, nos damos un abrazo, nos damos la mano, menos cuando hay pandemia de coronavirus COVID-19. Entonces no podemos ni abrazarnos, ni besarnos, ni nada. ¿Pero por qué hacen eso los perros? Porque son perros, es su naturaleza hacer eso. Y la cerdita, dice, y la puerca lavada,
Hay gente que tiene cerdos por mascotas. De hecho, ya venden algunos cerdos de por ahí, de no sé dónde, del Oriente. Cerdos, tienen un nombre. Hay cerdos por ahí que los tienen de mascota. Pues ahora imagínate que tienes tu cerdito de mascota en casa. Beatriz se ríe, jejejeje, dice. Tienes tu cerdito en casa y para tener un cerdito en casa pues lo tienes como al perrito. Lavado, limpito, le echas colonia, huele estupendamente y lo tienes en su camita, le das de comer cosas exquisitas, le pones un lacito de color rosa a la cerdita y tan mona. ¡Ay, qué bonita la cerdita! Y resulta que de pronto llovió en la calle, eso, no me salía el nombre, José María, vietnamitas, cerdos vietnamitas. Resulta que llovió en la calle, ahí está el jardín ahí todo embarrado, está todo lleno de barro, de lodo por todas partes, y de pronto tú que entraste y te dejaste en la puerta una rajita así abierta. Y la cerdita que está allí en su cama, oliendo a colonia nenuco, que tú le echaste, tan mona, ve la puerta abierta y ve fuera en la calle la lluvia y ve el barro y sale la cerdita corriendo, empuja la puerta, sale y tú cuando te das cuenta, ¿dónde está Peggy? ¿Dónde está? Peggy es un buen nombre para la cerdita. ¿Dónde está la Peggy? ¿Dónde está? Y mira, y la ves allí a la cerdita. ¿Qué está haciendo en la calle? ¿Qué está? ¡Ay, cuidado que me mancho! ¡No! Está revolcándose en el barro, con su lacito allí todo lleno de barro y allí revolcándose, disfrutando como una cerda. Es una cerda, ¿eh? No estoy diciendo nada feo. Y claro, ahí sale el dueño todo enfadadísimo. ¿Pero qué estás haciendo, cochina, que eres una cochina? Cerda, que eres una cerda. Evidente. Esa es su naturaleza. ¿Por qué se revuelca la cerdita? Porque su naturaleza es esa. La puerca lavada tiende a revolcarse en el cieno. ¿Por qué estos falsos profetas y falsos maestros? ¿Por qué este apóstol? ¿Por qué este maestro? ¿Por qué este profeta? Si estaba en la iglesia, si lee la Biblia igual que nosotros, si yo le he escuchado orar y parecía una oración pues como la de cualquier otro creyente. Ay, ¿por qué ahora me salen con esas? ¿Por qué se comportan así? Bueno, porque su naturaleza nunca cambió. Su naturaleza siguió siendo como la del perro, que vuelve a su vómito, y su naturaleza nunca cambió. Era igual que la de la puerca lavada, que vuelve a revolcarse en el cieno. Fantástico, hermano, la enseñanza de la Biblia, la ilustración que aquí nos dejó el apóstol Pedro, el Espíritu Santo, claro, inspirando a este hombre, fantástica. A mí me lo deja totalmente claro. ¿Por qué este se comporta así? ¿Por qué el otro se comporta así? ¿Por qué este, después de llevar 2 años en la iglesia, que yo me pensaba que era creyente, si se bautizó? Y lo he escuchado hasta predicar y todo. Y ahora resulta que nos sale robando, mintiendo, adulterando. Y cuando le tratas de corregir y reprender, te dices, no, a mí déjame de historias, todo eso es una secta, esto es una tontería y tal. Y tú no entiendes nada. Dice, ¿cómo puede ser? ¿Ha perdido la salvación? No, según la Biblia, es que esa es su naturaleza. Nunca cambió su naturaleza. Estaba camuflado. Alguien lo cogió y le puso perfume y le daba de comer pienso del bueno y estaba en un entorno más o menos seguro, pero cuando hubo la oportunidad, cuando la puerta estaba abierta y el barro allí tan fresquito y tan apetitoso, no pudo aguantarse y se manifestó su naturaleza. Estaba ahí modosito y tal, y cuando tuvo la oportunidad cayó en adulterio, robó el dinero que no era suyo, manipuló a otros para conseguir un bien propio. La naturaleza siempre va a demostrar dónde está cada uno, a quién pertenece cada uno. Y esta es la reflexión para nosotros en esta noche. Hermanos, ¿cuál es tu naturaleza? ¿Has nacido de nuevo? Pues entonces te tienes que comportar como lo que eres ahora, hijo de Dios. El hombre viejo murió en la cruz con Cristo, nació el hombre nuevo. Tienes que vivir como el hombre nuevo que eres. Como decía el apóstol Pablo,
De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no dice algunas, dice todas, son hechas nuevas. Pablo decía, con Cristo estoy, mira, estos dos versículos que te estoy citando son los primeros que me aprendí de memoria de la Biblia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esos dos textos muestran que hay un antes y un después. La Biblia nos habla de dos naturalezas. La naturaleza de la carne, y el que vive en esa naturaleza no ha nacido de nuevo, está bajo ese poder de la naturaleza de la carne, o el que nació de nuevo, que aunque aún tiene parte de esa naturaleza, porque aún la carne está en nosotros, pero ahora hay otra ley, la ley del Espíritu, que ya controla la otra naturaleza. Hay una fuerza mayor, una ley más poderosa. Aún sigue existiendo la ley de la carne, está ahí, sí, claro. Pero ahora la ley del Espíritu me lleva en el poder de Dios. Ahora puedo decir con toda autoridad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, creyentes que aún batallan contra los pecados, siempre tendremos el peligro. Por eso la Escritura dice que el que esté firme mire que no caiga. Por eso siempre la exhortación constante, estad llenos del Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, huid de Satanás, acercaos a Dios, alejaos de Satanás, acercaos a Dios y Satanás huirá de vosotros. Tened cuidado porque como un león rugiente anda alrededor vuestro mirando a quién devorar, no deis ocasión al diablo, etcétera, etcétera. Toda la Biblia nos advierte. ¿Por qué? Porque aún está el peligro. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Ese es el peligro. Tenemos una nueva naturaleza, pero si tú haces cosas indebidas, si tú no alimentas a la naturaleza espiritual, la carne, la naturaleza carnal tomará ventaja. Eso se entiende. Es fácil entenderlo. Es distinto, que tú nunca cambiaste tu naturaleza, como el ejemplo de segunda de Pedro. Si nunca cambiaste tu naturaleza, al final se mostrará lo que eres. Si eres gato, te comportarás como gato. Si eres perro, te comportarás como perro. Si eres rata, te vas a comportar como rata. Si eres oveja, te comportarás como oveja. ¿Vale? Eso es una cosa. Según tu naturaleza es lo que eres. Y la otra cosa es que si ya tienes la nueva naturaleza, puede ser que porque no la estás alimentando bien, porque no tienes el cuidado correcto, porque no te discipularon y no te has llenado de la palabra y de la doctrina y el conocimiento que necesitas, por cualquiera de algún déficit, tú te encuentres todavía luchando contra tu naturaleza carnal. La diferencia, que si tu naturaleza es de oveja, constantemente vas a sufrir por eso. Constantemente te vas a sentir frustrado. Ay, Señor, pero yo quiero servirte. Y yo ya he renunciado a estos pecados, ¿por qué me encuentro cayendo otra vez en el mismo pecado? Señor, pero si yo no quiero hacer esto y perdóname, ten misericordia de mí, ¿qué puedo hacer para salir ya de esta esclavitud? No, Señor, yo no quiero. ¿Qué se está mostrando ahí? Tu verdadera naturaleza, eres oveja. Ahora también se está mostrando que tienes un problema. Estás batallando siempre con la carne. ¿Por qué? Porque la carne la tienes sobrealimentada y el espíritu está anémico. Y tienes esa lucha dentro de tu interior que te lleva a la frustración. Bueno, ¿cómo invertimos entonces esa situación? Pues haciendo todo lo que venimos estudiando estos días, ocupándonos en las cosas de Dios, negándonos a nosotros mismos. El Señor ha salido a nuestro encuentro, seguramente te está respondiendo a tu oración, a nuestras oraciones. Señor, ayúdanos a crecer más en ti. Señor, dame paciencia, dicen muchos. Yo siempre les advierto, cuidado, que la palabra de Dios dice que a través de la tribulación viene la paciencia. Entonces, cuando le dices, Señor, dame paciencia, estás diciéndole lo mismo. Señor, tráeme tribulaciones. Algunos no se lo habían pensado, ya no van a orar nunca más así. Señor, dame paciencia, ¿no? No, sí, tienes que seguir buscando las cosas del Espíritu. Hermanos, tenemos todavía un largo camino por delante. No estamos haciendo
nada más que empezar. Llevo casi 40 años de creyente y creo que todavía estoy comenzando. A veces me da esa sensación, que tenemos tan largo camino todavía que recorrer en nuestro progreso, en el crecimiento, en seguir llenándonos de las cosas de Dios. Pero Dios sale a nuestro paso y lo que está ocurriendo hoy no es casualidad. Todo lo que hay a nuestro alrededor, esta pandemia, todo esto, está ahí por algo. Si fuese solo por nosotros, si dependiese esto de ti y de mí, hermano, créeme, hace tiempo que yo había arrojado la toalla. ¿Se entiende la expresión arrojar la toalla? Rendirse. Yo ya me había rendido. No creas que no he tenido la tentación muchas veces como pastor de estar ahí tratando de transmitir algo, de predicar algo, de enseñar algo y ver que las ovejas pues están todas por ahí a lo suyo y no se enteran. Y decirle al Señor más de una vez, Señor, ¿realmente vale la pena? No sé, yo creo que no tengo que seguir enseñando, predicando, es que yo mismo fallo. Señor, mírame a mí. Vale la pena que intentemos seguir, es que esto parece como misión imposible. Chan, 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 chan. Pero de verdad en nuestra vida, misión imposible. Bueno, pues sí, vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque no depende de ti ni de mí. Depende de Dios. Él es el que tiene todos los recursos, el Todopoderoso. Él está haciendo cosas en nuestra vida. Él ha dicho, Iglesia, alto. Estáis demasiado afanados por las cosas del mundo. Todos confinados a casa. ¿Han sido las autoridades? Dios está tratando con nosotros, hermanos. Dios fue el que dijo, cada día vais a estar estudiando la palabra. Se me ocurrió a mí. Fue alguno de vosotros que dijo, Víctor, ¿por qué no hacemos esto más frecuentemente? No solo el martes, un día a la semana. No fue nuestra idea, no creas que se nos ocurrió a nosotros. Ya lo tenía Dios en su agenda. En la agenda de Dios ponía coronavirus, COVID-19, freno a todo el mundo, stop, que dejen de hacer todo lo que estaban haciendo y empiecen a hacer otras cosas, que se den cuenta de cosas que nos estaban dando vuelta. Y para mi iglesia, mira, cada día vamos a tener un estudio bíblico, cada día van a orar más, cada día estaba en la agenda de Dios, hermano, esto no es un accidente. Dios tiene el control. Hermanos, hemos llegado al final. Perdonadme si a veces me paso un poquito más, pero la culpa es vuestra. Cuando intento acabar muchos días me dicen, no pares, un poco más. Pues yo os tomo la palabra. Bueno, pero no. El propósito es una horita y un poco más y cada día otro ratito. Así que mañana, viernes, volvemos. Recordad que los viernes es a las 6:30 de la tarde. Es el único día de la semana que cambiamos la hora. En lugar de a las 8, a las 6:30. Creo que no hay mayor problema. Algunos que trabajan, al final los horarios tampoco es porque hacen turnos, cambian. Pero los que estáis en casa confinados creo que no es mayor problema. De las 6:30 hora España, claro, a las 8. Entonces los viernes, porque yo a las 8 tengo que dar otra clase del seminario por un grupo de alumnos que forman parte del Seminario Bíblico de Fe. Entonces, para no quedarnos todos así sin el estudio, lo adelantamos un poquito antes. Mañana será 6:30, apuntadlo en vuestra agenda. Y ahí estaremos con un nuevo tema en lo que el Espíritu Santo nos lleve. Amén. Muy bien, gracias por anotarlo. Gloria, José María, ya lo han anotado en la agenda. Lo compartiremos por WhatsApp y el letrero que todos los días Javi está confeccionando para anunciar el título del estudio, pues ahí vamos a seguir. Hermanos, de verdad no lo digo por decir, un fortísimo abrazo virtual. Verás cuando os pille en persona cada uno. Os voy a dejar sin aire del abrazo que os voy a dar, cuando nos permitan. Bueno, pues que Dios os bendiga, que tengáis un buen descanso, que paséis una buena noche. Os quiero mucho. Es el amor que Dios pone en nuestros corazones que tiene que fluir, no nos lo podemos guardar. Tenemos que querernos unos a otros. Así que buenas noches Cecilia, Juan Vázquez, todos los que estáis ya despidiéndose hace ratito. Pues nos vemos mañana si Dios quiere. Nancy, Gloria, Maritza, bendiciones. Lisette, acuérdate de mí, no, esta es Beatriz. Bueno, me corto, que si no me quedo aquí un rato despidiéndose.
Un abrazo, mañana nos vemos.